Move it. El tallerista que está ahí, que su equipo, su grupo lo está esperando. Move it. Va para allá, para el otro lado, allá. Ya, todos tienen... ¿Alcanzó papel para todo el mundo? Muy bien, gloria a Dios. Pues vamos a orar. Está todo hablado. Pues oramos. Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra y te damos gracias por tu propósito y te damos gracias por esta oportunidad, Señor amado, de hablar un poco acerca, Señor, de la vida misional, hablar un poco acerca, Señor amado, del plan y del propósito y del llamado que tú nos haces, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros corazones y que tú nos hables, Padre, en el nombre de Jesús, y que seas, oh Señor amado, tú abriendo nuestros ojos, Señor, y motivándonos a obedecerte y a hacer, Señor amado, aquello que tú quieres que hagamos en nuestras vidas para ti. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, yo soy Nora, ya ustedes me conocen, me han oído hablar por ahí, estaba testificando, y mi maridito es aquel galán de 6'3". Vamos a hablar un poquito acerca de la vida misional. Y la vida misional no es otra cosa que realizar el propósito o el plan que Dios tiene para nosotros y aquello que Él ha puesto en nuestro corazón a hacer para Él. En Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17 dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos y no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y esta es una de las declaraciones más extraordinarias que hace Pablo a la iglesia en Efeso. Y yo creo que esa última partecita ahí, de procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, es una de las preguntas más grandes que nosotros nos hacemos en la vida. Una vez que nosotros venimos al Señor, nos preguntamos: Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo? ¿Qué tú quieres que yo haga para ti? ¿Para qué yo estoy en esta tierra? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Y es bien importante que nosotros tengamos la respuesta a esa pregunta una vez que nosotros venimos al Señor. Y yo creo que la respuesta se da como consecuencia de nuestro deseo de simplemente pasar de creyentes a discípulos. El creyente es aquel sí que cree en el Señor, pero el discípulo es aquel que le sigue. Y cuando Jesús vino, Él dijo: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Una cosa es tú ser un creyente y otra cosa es ser un discípulo. El creyente sí cree en el Señor, pero cuando vengan las circunstancias de la vida, los obstáculos, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las distracciones, va a perder el enfoque de esa pregunta clave de qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Pero el discípulo no. El discípulo se mantiene enfocado. Y una vez que sabe qué es lo que el Señor quiere que haga, ese discípulo se mantiene en ese norte y sigue ahí firme hacia lo que Dios quiere que haga. Y aunque vengan las pruebas, las circunstancias, y aunque vengan todos los ataques y venga todo, se mantiene enfocado hacia el propósito de Dios. Una vez que nosotros le rendimos nuestra vida a Cristo, yo creo que esa es la pregunta más grande que nosotros nos hacemos y para la cual necesitamos contestación. Y yo quiero que tú te hagas esa pregunta en este día. ¿Qué, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para ti? Y si no tienes la respuesta, hay que preguntarle al Señor. Tenemos que preguntarle. Si ya tienes la respuesta, ya tienes la misión en tu vida. Y ya puedes empezar a caminar una vida misional porque ya Dios te dijo claramente: esto es lo que yo quiero que tú hagas para mí. Así que ya tú tienes ya tu propósito claro. Ahí yo les puse una cita de Miles Monroe que a mí me encanta, que dice: la tragedia más grande en la vida no es la muerte, es una vida sin propósito. Es peligroso tú estar vivo y no saber para qué se te ha sido dada la vida. No vivimos por vivir en el Señor. No vivimos pues porque sí. Hay un propósito. Tenemos un plan. Dios nos ha dado un propósito y cada uno de nosotros tenemos un plan único que Él ha diseñado para nosotros aún desde antes de que nosotros naciéramos. En Efesios 1:11 dice así: en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y en la Jubilee Bible del 2000 dice: quien nos señaló desde antes el camino, el que lleva a cabo su plan conforme a su voluntad. Es en Cristo, cuando nosotros venimos al Señor, es en Dios que nosotros descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Él es el que nos dice cuál es nuestro propósito. Él es el que nos declara y nos dice y nos revela
cuál es su plan para nosotros. Sabes que muchas veces, mucha gente, y aún nosotros, cuando no estábamos en el Señor, invertíamos nuestra vida buscando los tesoros de este mundo y buscando muchas cosas en esta vida, ¿sabes? Y perseguíamos eso, y lo perseguíamos algo que nos llenara. Muchas veces, ¿sabes? Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo me preguntaba, ¿por qué yo estoy viva? Salud, Dios te bendiga. ¿Por qué yo vivo? ¿Cuál es mi propósito? Y cuando yo vine al Señor, cuando yo conocí a Dios, fue que yo entendí. Ahora entiendo. Este es mi propósito. Esta es mi razón. Por esto es que yo estoy viva. Sin embargo, hay mucha gente sin fe y sin esperanza que viven en el mundo sin saber cuál es su propósito, porque aún no han conocido a Dios. Todavía no saben cuál es ese propósito, ese plan que Dios tiene para ellos. Y lamentablemente, cuando no conocemos al Señor, y aún cuando le conocemos, a veces nosotros determinamos un rumbo y decimos, ok, yo voy a hacer esto con mi vida, y establecemos como, ok, este va a ser mi plan y mi propósito. Y crecemos y decimos, voy a estudiar, me voy a hacer de una carrera, o si no, determinamos que el rumbo o el curso de nuestra vida va a ser casarnos, formar una familia, tener hijos, o si no, determinamos que el rumbo de nuestra vida va a ser tal o cual. Y lo que hacemos es que hacemos las cosas como que al revés. En vez de decirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu plan para mí? Para entonces nosotros entender ese plan y obedecerlo a Él y seguirlo, lo que hacemos es que nosotros mismos delineamos nuestro plan y le decimos al Señor, Señor, bendícenos, bendíceme. Yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro para ti y yo quiero tu bendición, Señor, bendíceme. Y estamos como que fuera de orden, como que al revés. Porque a lo mejor ese propósito y ese plan que nosotros estamos delineando no es el que Dios tiene para nosotros, es otro. Y entonces nosotros pensamos, acá en nuestro entendimiento decimos, wow, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello y lo otro, pero no es el plan y el propósito perfecto de Dios para nosotros. Dios tenía como que otra cosa planificada para nosotros de antemano. Así que es bien importante que nosotros digamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? En vez de la mía. En vez de yo hacer lo que yo quiero hacer o de hacer mi voluntad, Señor, muéstrame, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Ya no es mi voluntad, sino la tuya. Eso es primordial y fundamental para nosotros. Bien importante que determinemos, ok, ¿cuál es la voluntad del Señor? Y que en vez de hacer lo que nosotros pensamos que es, nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. Amén. Así que la gente vive mayormente en 5 niveles en la vida. Y yo quiero que los discutamos y que ustedes mediten y piensen en cuál de esos niveles ustedes creen que ustedes están, ¿ok? Ahora los vamos a explicar. El primer nivel es haciendo lo que odias. Haciendo lo que odias. Es como, ese es el nivel más bajo en la vida. Es como que lo más ahí, en el fondo, allá abajo. Es como que, no me gusta mi trabajo, lo odio. No me gusta mi escuela, no me gusta lo que estoy estudiando, ay, mi familia, esta familia que Dios me ha dado, estás en miseria en tu vida, no te gusta lo que haces, no te gusta nada y estás miserable, punto. Ese es el nivel más bajo. El segundo nivel es haciendo lo que haces. Ok, yo me levanto y pues hago lo que hago. Voy al trabajo y pues estoy haciendo lo que hago. Llegas a tu casa y estoy aquí haciendo lo que hago. Haces lo que haces, ¿sabes? Es como un ton, sin ton ni son. Estoy haciendo lo que hago, punto. El otro nivel es haciendo lo que amas. Y yo creo que para la gente que no conoce a Dios o que todavía no ha recibido el propósito de Dios en su vida y ese plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros, eso es lo máximo, esa es la cúspide. Como decía también, la cúspide del fracaso. Esa es la cúspide. La gente que entiende que está haciendo lo que ama su trabajo, ama a su familia, todo lo que estoy haciendo en mi vida lo amo, pues esa gente... Ya, eso es, olvídate, aquí estoy yo cumpliendo y estoy totalmente realizado o realizada. Pero no saben, aquellos que no conocen al Señor, que hay todavía 2 niveles de vida por encima de eso. El siguiente nivel es haciendo lo que Dios ama. Lo que Dios ama. Y es en ese proceso donde comenzamos a convertirnos de ser meramente creyentes a ya convertirnos en discípulos. Ya estamos creciendo y ya Dios nos está revelando, este es mi plan y mi propósito, y muchas veces ese plan y ese propósito no es tal vez lo que nosotros habíamos pensado, no es tal vez lo que querramos hacer, pero sabemos que eso es lo que Dios ama y ahí nosotros estamos haciendo lo que Dios ama, pero todavía como que no nos ha hecho el clic
de que, ok, esto es lo que Dios ama, pero yo estoy ahí todavía con esa lucha y esa batalla de que cuesta, es difícil y tal vez no es todavía lo que yo amo. Pero el nivel mayor es cuando estamos haciendo lo que tú amas, lo que yo amo y lo que Dios ama también. Ahí esa es la mayor realización y esa es la cúspide. Cuando el círculo se completa y estamos haciendo lo que Dios ama y lo que nosotros amamos. Eso es lo máximo. ¿Cuántos de nosotros queremos estar en ese nivel? ¿Cuántos de nosotros queremos llegar a estar en el centro de la voluntad de Dios, haciendo su voluntad y gozándonos de que estamos ahí haciendo su voluntad? Y tal vez no es la vida más fácil, tal vez es una vida sacrificada, tal vez es una vida que va a involucrar muchas cosas de las cuales vamos a hablar un poquito. Sin embargo, es lo que yo llamo el pocito dulce con Dios. Ahí tú estás y tú estás gozando con el Señor. Ese es el pocito dulce del Señor. Pues yo quiero estar ahí, yo quiero estar en ese pocito dulce, aunque me cueste. Amén. Una vez que nosotros comenzamos ese caminar y comenzamos a caminar hacia esa vida misional, ya una vez que nosotros entendemos cuál es el propósito y cuál es el plan que Dios tiene con nuestra vida, empiezan a ocurrir unas cosas en nuestra vida y se empiezan a manifestar unas cosas en nosotros. Número 1, enfoque. Una vez que ya tú sabes esto es lo que Dios quiere para mí, ya tú no estás perdiendo el tiempo con cosas que no son importantes. Y le das prioridad a lo que realmente es importante. Empiezas a cortar y empiezas a priorizar. Esa palabra larga. Empiezas a darle énfasis a aquello que es importante y a aquello a lo cual Dios le da importancia. Y te empiezas a enfocar en todo lo que el Señor quiere que tú hagas. ¿Sabes? Y eso es clave, porque eso determina quién es creyente y quién es discípulo. El creyente, ama a Dios y tremendo y aquello, pero cuando vienen las distracciones y cuando vienen las pruebas y cuando vienen todos los problemas y las circunstancias, como que se desenfoca. Pero el discípulo, una vez que sabe cuál es su misión, se mantiene ahí, enfocado, y se dirige hacia ese norte. Otra cosa que ocurre y que se manifiesta en nuestra vida es paz. Ya tú no estás más afanado ni ansioso en la vida. Tú estás reposada, estás segura, estás confiada, tienes una certidumbre de vida. Y es tremendo porque muchas veces uno conoce gente que no tiene paz en su vida y es porque todavía no saben cuál es su propósito. Todavía no han conocido cuál es la voluntad de Dios para ellos. Pero una vez que tú conoces esa voluntad de Dios y tú estás en cumplimiento de esa voluntad y de ese plan perfecto, tú tienes paz para con Dios y tienes paz contigo mismo. Tú te sientes que estás como que, estoy en el lugar que tengo que estar y tengo paz en mi corazón y tú tienes esa certidumbre y te sientes tranquilo y tranquila porque sabes que estás donde Dios quiere que estés. Otra cosa que ocurre en tu vida es potencial. Descubre los dones, los talentos y los regalos que Dios ha depositado en ti. Y en eso de potencial yo quiero hablar un poquito porque para mí, cuando yo hablo de propósito, el potencial es como bien importante. Yo tengo aquí algo, esta manzanita, que se la voy a pasar para que ustedes la vean. Y cuando ustedes ven esta manzana, ¿qué ustedes piensan de esto? ¿Qué ustedes dicen que pues una manzana, ¿verdad? Es un pedazo de fruta que yo tengo aquí en mi mano. Tú la ves, es sencilla, es simple, es una manzanita, ¿verdad? Tal vez no sea la grandiosa cosa esta manzanita, pero dentro de esta manzanita hay algo que se llama semilla. Y esa semilla que está dentro de esta manzana tiene un potencial increíble. Si esa semilla se siembra y se dan las circunstancias correctas y esa semilla recibe agua y recibe la luz del sol y recibe todo lo que ella necesita, va a crecer, va a germinar y va a crecer y se va a convertir en un árbol de manzanas que va a producir muchas de estas manzanas, muchas. Y ese árbol a su vez tiene el potencial de producir más árboles de manzana. Y cuando tú vienes a ver, se produce todo un huerto de manzanas, de muchos árboles. Todo surgió de esta manzanita. Y ese es el potencial que hay en una semilla. Y tú y yo somos como esta manzana. Tal vez por fuera no digamos mucho. Tal vez por fuera tú dices, pues, no tiene mucha educación, qué sé yo, sencillita. Tal vez sus finanzas no son muchas. Tal vez su vida ha sido tan difícil. Tal vez sus circunstancias, ¿sabes?, no han promovido, ¿sabes?, grandes cosas. Sin embargo, por dentro hay una semilla en ti y en mí. Hay un propósito, hay un plan único de parte de Dios que Él ha sembrado,
Y ese plan, cuando tiene cumplimiento, perdón, cuando esa semilla, dentro del propósito de Dios y dentro del plan de Dios, germina y da fruto, hay un potencial increíble y limitado en las manos del Señor para que Dios haga cosas extraordinarias. Como decíamos Edwin y yo aquí, tal vez nosotros somos simples y sencillos y somos gente común y pueblerina, pero en las manos del Señor, el Señor puede hacer cosas extraordinarias. Y asimismo, el Señor puede hacer cosas extraordinarias con cada uno de nosotros. Así que piensa en esto, piensa en el potencial de una manzana. Tal vez yo me la como y pues la manzana pasa al olvido y ya nunca jamás nadie se va a acordar de ella. Pero si de esta manzana y de la semilla que hay adentro se produce toda una hortaliza, eso va a alimentar a sabe Dios cuánta gente, ese fruto va a llegar a sabe Dios dónde, y eso va a producir algo que va a tener significancia y que va a ser un impacto, y no va a pasar al olvido, sino que va a haber un legado, va a haber un fruto de eso, ¿sabes? Y que nuestra vida sea, ¿verdad?, como una hortaliza, que cuando nosotros nos vayamos con el Señor, no pasemos al olvido, sino que hayamos dejado algo significativo, algo que es realmente lo que Dios quiere que hagamos. Todo aquello que nosotros hacemos en el Señor es significativo, tiene impacto, tiene significancia. Desde la cosa que nosotros pensemos que sea más sencilla hasta la más extraordinaria, todo lo que hacemos en el Señor tiene significado y tiene impacto, ¿ok? Así que piensen en esa manzana cuando piensen en potencial. Otra cosa que se va a manifestar en tu vida es perseverancia. Una vez que tú sabes hacia dónde te diriges y cuál es la meta, no importa los obstáculos que vengan, tú te los vas a llevar de frente. Es verdad que el enemigo va a tratar de levantarse como río, porque mientras más significativo es tu llamado, más significativa va a ser la oposición. Te vas a encontrar con mucha oposición. Sin embargo, aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová va a estar sobre ti, su mano va a estar sobre ti, y tú vas a continuar hacia tu llamado y hacia tu vida misional y vas a sobrepasar los obstáculos. Por ponerles un ejemplo, imagínense que vamos a todos a participar en el maratón de San Blas. Yo quiero que me alcen la mano aquí todos los que son corredores. ¿Quiénes corren aquí? La hermana deportista, muy bien. ¿Quién más? Más nadie. Yo no corro, pero exacto. Imagínense, hermano, ustedes que están todas lindas con sus zapatitos y toda la cosa, que yo les diga, ok, vamos a correr en un maratón y va a ser un maratón largo, no sé, ¿cuánto es lo más largo que tú has corrido? Ok, pues vamos, 12 millas es una distancia bien considerable, ¿verdad? Exacto. Vamos a imaginarnos 12 millas, pues vamos a decir maratón completo, vamos a decir 24 millas, que eso es una distancia considerable, ¿verdad? Si yo te digo que tú vas a correr un maratón de 24 millas y te digo que lo vas a hacer sin agua, que te vas a parar a descansar, no va a haber break para beber agua ni para descansar, lo vas a correr en la ropa que tienes puesta ahora mismo, por ejemplo, Erania, que tiene unas sandalias de tacón de lo más bonitas, y vas a correrlo en maones gruesos y con la ropa que tienes puesta y que, ¿sabes?, lo vas a correr en esas condiciones. ¿Qué tú me dirías? Yo no puedo, ¿cómo yo voy a hacer eso? No, hombre, no, yo no puedo. Sin embargo, si yo te pongo una motivación, vamos a poner que, por ejemplo, yo te diga que si tú corres ese maratón y tú llegas a la meta, tú te vas a ganar $1,000,000. ¿Lo correrías? Como todo cambia de momento, ¿verdad? Como que de momento tú dices, fíjate, ahora que tú lo dices y tú me estás dando esa motivación y esa meta, ya no me parece tan lejana. Lo corres así sea descalzo, sin agua, sin pararte a descansar, lo corres como sea. Así llegues con la lengua en el piso, tú llegas a esa meta. Porque me están esperando $1,000,000. ¿Qué más nosotros que sabemos? ¿Sabes cuál es la meta que tenemos por delante? Ese llamamiento supremo que Él nos ha hecho y que sabemos que lo que nos espera allá, ¿verdad?, es Él. Y es la recompensa de Él. Y vivir una vida bien vivida por Cristo, bien vale la pena, ¿verdad que sí? Así que eso es lo que tenemos que pensar. Cuando nosotros tenemos claro cuál es nuestra misión y sabemos qué es lo que nos espera en la meta, no importa los obstáculos y las circunstancias, nosotros vamos a correr esa carrera con perseverancia y vamos a llegar al final. Y otra cosa que se manifiesta en nuestra vida es pasión. Aquellos que no tienen misión, no tienen pasión en la vida. Tú enséñame a una persona que no tiene pasión en su vida, y la gran mayoría de las veces, si no todas, no tiene propósito, no tiene misión.
Vive por vivir. No hay una razón en su vida, una razón para vivir. Y esa persona no tiene pasión. ¿Está bien? Y todas estas 5 cosas se manifiestan en nosotros cuando descubrimos el propósito de Dios y cuando nosotros caminamos hacia ese propósito. Pero para nosotros poder vivir una vida misional nos tenemos que responder unas cuantas preguntas y eso vamos a entrar ahora. La primera pregunta es la pregunta del llamado. Lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿Dios me ha llamado? Y yo te hago esa pregunta a ti ahora, ¿Dios te ha llamado? ¿Tú crees que tú tienes un llamado? ¿Tú crees que Dios te ha llamado? ¿Qué ustedes me responderían si yo les hago esa pregunta? ¿Dios le ha hecho un llamado a cada uno de nosotros? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Unos ya estamos claros y sabemos a qué Dios nos ha llamado y otros todavía estamos en el proceso de descubrirlo. Tenemos que acercarnos al Señor y preguntarle. Solamente en Él nosotros descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Eso ya lo hablamos, ¿verdad? Porque hablamos de Efesios. Así que es bien importante que tú sepas, número 1, que para descubrir cuál es el llamado de Dios en tu vida, primero tienes que creer que tienes un llamado. Dios te llamó. ¿A qué? Yo no sé, pero tú y Dios lo saben. Eso es lo primero que tenemos que contestar. Yo creo que Dios me ha llamado. Y si tú estás claro y clara que Dios te ha llamado, ahí entonces tú vas a comenzar a buscar cuál es ese llamado y qué propósito Dios tiene contigo. O sea que eso es lo primero que hay que contestar. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros cogemos ese versículo y en vez de leerlo así, lo leemos con una connotación negativa, diría, sabemos que a los que no aman a Dios y a los que no han sido llamados conforme a su propósito, nada les ayuda bien. O sea que hay veces que aún en nuestra vida en Cristo, nosotros vemos que las cosas en nuestra vida no están funcionando. Y como que pisamos y nos arrancamos y esto como que no fluye y qué está pasando, que esto como que no progresa. Y hay veces que lo que ocurre es que no estamos viviendo nuestro propósito, no estamos viviendo nuestro llamado, no estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios. Estamos viviendo en el Señor, pero todavía no estamos dentro del centro de la voluntad de Dios, ese propósito que Él tiene para nosotros. Y como que la cosa pisa y no arranca y no fluye y no funciona. Pues mira, a veces eso pasa. Dios va a bendecir y va a prosperar aquello que es su voluntad en tu vida. Y hay veces que nosotros como que nos empeñamos en ir como que por otra ruta. Y como decíamos ahorita, como que queremos hacer lo que nosotros queremos y no estamos, ¿verdad?, preguntándole a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pues entonces, cuando eso ocurre, la cosa como que no fluye, porque Dios está como que, pero vente, mi hijo, vente, mi hija, es por acá. Esto es lo que te va a llenar de paz, esto es lo que te va a llenar de gozo. Aquí está mi perfecta voluntad, mi plan, mi propósito contigo. ¿Okay? Entonces ahí cuando caemos ahí, la cosa empieza a fluir y la cosa empieza a echar para adelante. Que si va a haber oposición y a lo mejor no es fácil, amén. Pero no es lo mismo la oposición a que la cosa tú veas que como que no fluye, no funciona, como que no, esto no es, Señor, lo que tú quieres. Pues ahí tú te detienes y tú le dices, ok, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y te detienes hasta que Él te diga. Y cuando Él te diga, tú por ahí sigues y lo obedeces. Amén. Y cuando nosotros vamos a la palabra nos damos cuenta de que la gran mayoría de la gente a la que Dios les ministra y les hace llamado, muchas veces ocurre un cambio radical en sus vidas, de lo que estaban haciendo a lo que van a hacer para Dios. ¿Sabe? Uno ve que en la gran mayoría de las veces la gente estaba viviendo unas vidas y unos propósitos y que cuando Dios los llama es como un cambio radical. Y eso a veces nos pasa a nosotros también. Nosotros estamos haciendo unas cosas y viviendo unas vidas y Dios nos llama y nos dice, esto no es, esto es lo que tengo para ti. Y tu vida da un salto olvídate, de 180 grados a esto que es lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Y eso pasa. La segunda pregunta que nos hacemos es la pregunta de la carga. ¿Qué es eso que yo siento que necesita cambiar y por lo cual constantemente yo tengo una carga? ¿Qué es eso que me carga y que me apasiona? Esa situación que yo veo que tiene que cambiar y que algo tiene que ocurrir y eso tiene que mejorar. Que yo me tengo que involucrar ahí, tiene que haber algo, tiene que ocurrir un cambio. Por ejemplo, en el caso mío, cuando mi amiguita china me decía que ella cuando se criaba nunca vio una Biblia y nunca nadie le habló de Jesús, yo decía, eso no está bien. Algo hay que hacer ahí, yo tengo que volverme a involucrarme y hacer algo, porque no es justo que yo tenga 4 Biblias en mi casa
Y hay gente, hay millones de personas en el mundo que nunca han visto una Biblia. Eso no puede ser. Yo tengo que meterme ahí y hacer algo. Pues es eso que, como dice Andy Stanley, el hijo de Charles Stanley, que a mí me encanta esta cita, la visión nace en el alma de una persona que es consumida con la tensión entre lo que es y lo que pudiera ser. ¿Sabe? Una cosa es lo que es ahora mismo, pero yo veo lo que es y me consume la tensión de lo que pudiera ser. Yo estoy pensando en toda esa gente que no tiene acceso libre a la palabra y que pudieran tener ese acceso. Eso a mí me consume. Yo digo, eso me apasiona y eso es lo que yo quiero ver que ocurra, que tengan acceso a la palabra de Dios y que puedan tener su propia Biblia y que puedan leerla con la misma facilidad que yo leo la mía, que tengan su propia Biblia. La carga no es algo que debería ser, sino que es algo que es absolutamente imprescindible que ocurra. No es algo que después sí se pudiera, no, es algo que tiene que pasar. Y que tú te sientes comprometido, tú te sientes que tú quieres tomar parte en eso. ¿Qué es eso que tú sientes que es tu carga? Y ahí yo les puse en sus notas un espacio para que ustedes, si han logrado identificar en esa carga, digan, mi carga es esta. Y que ustedes lo apunten ahí bien clarito. Ya yo les compartí la mía y yo quiero que ustedes escriban la de ustedes. Tal vez ahora mismo no porque estamos cortitos de tiempo, pero que ustedes se lo lleven y lo mediten y en su caso ustedes se sienten con el Señor y digan, esta es mi carga. Esto es lo que tú has puesto en mi corazón. Y con esto yo quiero trabajar. La carga es el combustible de la pasión. Mientras mayor sea la carga, mayor va a ser la pasión. La razón por la cual mucha gente vive vidas sin pasión es porque no sienten carga por nada. Esa es la razón por la cual muchos viven vidas sin sentido. Y cuando mueren, nadie se acuerda de ellos, no hay un legado, no hay nada. Es como vivir por vivir. Y no creo, nuestras vidas son muy valiosas, ustedes y yo somos muy valiosos para el Señor. Y nuestras vidas en el Señor van a dejar un impacto, van a dejar un legado. Lo importante de ese impacto y de ese legado es que sea el impacto y el legado que Dios quería, que Dios había determinado que nosotros íbamos a hacer y dejar. Amén. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es la pregunta del precio. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio para cumplir la misión de Dios en mi vida? Y ahí es que la cosa se empieza como que a poner difícil. Mucha gente dice, sí, yo sé que yo tengo un llamado. Mucha gente dice, sí, yo sé cuál es mi carga. Pero cuando se preguntan, ¿estoy dispuesta a pagar el precio para cumplir esa misión, ese llamado y esa carga que Dios me ha puesto? Ahí es que se ponen los huevos a peseta, como decimos nosotros. Ahí es que mucha gente empieza a definirse si es creyente o es discípulo, si de verdad va a seguir al Señor, aunque cueste, aunque haya que pagar un precio, el precio que sea que haya que pagar, o si no lo van a pagar. Dice en Lucas 14, del 25 al 33, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y en muchas de nuestras Biblias, cuando nosotros vemos este pasaje, está titulado Lo que cuesta seguir a Cristo. Y hay un precio para seguir al Señor. ¿Qué nos puede costar seguir a Cristo? Número 1, relaciones. Eso es lo primero. Aceptamos al Señor y muchas de nuestras amistades no entienden que estamos siguiendo a Cristo y se van. O nosotros pues hablamos con ellos y les decimos, ustedes son nuestros panas, los queremos y toda la cosa, pero pues ahora muchas de las cositas que yo hacía antes pues ya no las voy a hacer. Y entonces ahí ya como que la amistad no es la misma y la relación se enfría y mucha gente se distancia. ¿Qué otras relaciones también se afectan? Pues estamos sirviendo a Cristo, el Señor tiene una visión y un llamado con nosotros y pues, ¿sabes? Y eso nos pasa mucho a nosotras las muchachas, a esas muchachas bellas, hermosas que están ahora, ¿verdad? Desarrollándose en el Señor. Ay, que me siento solita.
¡Ay, Dios mío! Y vienen estos únicos galanes fabulosos, boricuas, y empiezan a merodear y a jondear y a rondear. Pero esos galanes como que no entienden del llamado, no entienden de la misión que Dios nos ha dado, y entonces ahí nosotras nos encontramos claudicando entre lo que Dios nos está diciendo que es su perfecta voluntad y estos galanes que están aquí, que nos están merodeando y jondeándonos para acompañarnos. Y ahí nosotros tenemos que escoger, ¿voy a obedecer al Señor y voy a seguir a Cristo? ¿O me voy a involucrar emocionalmente con una persona que realmente no entiende el llamado o no entiende la misión que Dios me ha dado? O sea, eso es un precio, hay que pagar un precio entre escoger una cosa y la otra. Mi pastor solía decirnos, ¿sabe? Una cosa es nosotros seguir al Señor, que ahora mismo no es tangible y que no lo podemos abrazar y tocarlo y toda la cosa. Y otra cosa es esa persona de carne y hueso que está ahí al lado de nosotros haciéndonos con el codito como que hello, yo estoy aquí, tú sabes. Y ese sí, es de carne y hueso y es tangible. Y está ahí, yo me siento solita. ¿Qué voy a hacer? Tú sabes. Ahí tú tienes que elegir y tienes que escoger. Y muchas veces nos va a costar nuestras relaciones. Nos va a costar esas relaciones. A veces en un llamado como el mío, tenemos que dejar la iglesia, tenemos que dejar familia, tenemos que dejar amistades, porque, por ejemplo, Dios nos está llamando a un sitio lejos. Y entonces vamos a ir a ese otro lugar y sí, Dios nos va a dar una tremenda iglesia y vamos a tener amigos y hermanos en Cristo y todas las cosas. Pero es un precio que hay que pagar por dejar relaciones que amamos y gente que nosotros amamos, ¿verdad? Que ya no los vamos a tener tan cerca ni los vamos a ver tan a menudo. Esos son, es un costo, es un precio que hay que pagar. Otra cosa que tenemos también, ¿verdad? Que nos puede costar son posesiones materiales. Por ejemplo, en el caso de nosotros estamos pues dejando atrás casa, que si carro, que si trabajo, que si toda la cosa, ¿verdad? Pero aquellos que no tienen un llamado misionero, porque el Señor no todos nos ha llamado para eso, hay muchas cosas materiales que muchas veces tú tienes que renunciar a ellas y de echarlas a un lado para tú poder vivir la vida misional, la misión que Dios te ha dicho que viva. Puede ser hasta vivir, qué sé yo, en un sitio más incómodo. Puede ser dejar esa casa que tanto te gustaba en ese pueblo porque ahora Dios te está llamando a otro pueblo. O lo que sea. Hay muchas cosas materiales que cuando nosotros vivimos en el Señor a veces nos dice, pues mira, tú puedes dejar eso y echar eso a un lado para seguirme a mí. Porque yo tengo propósito contigo en esto y eso no es necesario y lo puedes hacer a un lado. Nos puede costar comodidad. ¿Sabe? Nuestra comodidad personal. Mi esposo es uno que él es enemigo de bañarse con agua fría. Y a veces nosotros vamos a lugares donde no hay calentador de agua. Una cosita tan sencilla como esa comodidad de que, ay, qué rico, cuando abrimos la pluma sale el agüita caliente. Es más, tener una pluma de donde salga agua. Porque a veces vamos a lugares donde lo que hay son pozos y usted tiene que, pues con su baldecito de agua bregar. Comodidades, qué sé yo, la cama donde se va a acostar una almohadita. Ay, mi camita tan rica y mi almohadita. Y, estoy en este otro lugar, que esa camita tan incómoda. Si es que hay camita, porque hay veces que no hay camita. Qué sé yo, que si la temperatura, el clima, que si las comiditas no son tan deliciosas como las de acá de Puerto Rico. Que, qué sé yo, los insectos, esos bichitos feos que a veces vemos por ahí. Yo que le tengo terror a las cucarachas. Y a donde vamos es cucaracha territory, están todas volando de un lado para el otro y yo, ¡ah! Todas esas comodidades que tenemos en la casa, que sí, qué sé yo, tenemos aire acondicionado y allá no hay. Tenemos sillas, tenemos equipos de sonido, tenemos, qué sé yo, pantallas y televisores y de todo, las cuestiones tecnológicas, en ese lugar no lo hay. Muchas comodidades que hay veces que hay que dejar atrás por seguir al Señor. Otra cosa, la popularidad. No es popular seguir a Cristo. La gran mayoría de las veces mucha gente está que no entiende el llamado y dicen, tú te vas a una reunión de tu escuela superior, de tu high, y cuando llega, que tú te vas como misionera para China, muchacha, pero tú estás loca. Vas a dejar tu carrera, vas a dejar tu familia, vas a dejar todas tus cosas porque te vas para allá. Amén. Tal vez no es lo más popular, tal vez no es la vida más fácil, pero sí es la vida que el Señor quiere que vivamos, amén. Y hay veces que habían unos, como por ejemplo mi esposo, que era el alma de la fiesta, él era, olvídate. Y una vez que se convirtió, una vez que vino al Señor, pues entonces mucha gente no entendió eso. Y ya no es el más popular. Edwin era Mr. Popularity en persona.
Y esas cosas a veces pasan, tú sabes, a veces pues ya no somos tan populares como antes, ¿sabes? Y no somos tan ricos, no todo el que sirve a Cristo es millonario, ni cosa que se le parezca, ¿sabes? Van a haber cosas que vamos a dejar y un costo que vamos a pagar, pero bien vale la pena. Y la pregunta es, ¿estoy dispuesta a pagar el precio? Yo estoy dispuesta a pagar ese precio. Otra pregunta que tenemos que hacernos es la pregunta de la preparación. ¿Qué estoy haciendo para prepararme para cumplir la misión que Dios tiene para mí? Dice en Proverbios 21:5, los planes bien meditados dan buen resultado, los que se hacen a la ligera causan la ruina. O sea que nosotros nos damos cuenta de que hay una preparación, una vez que nosotros entramos en esta vida misional que Dios tiene, hay una preparación, ciertamente, hay un proceso que ocurre donde Dios nos va llevando de la mano y nos va preparando. Por ejemplo, Noé tardó 100 años en construir el arca. Uno se cree que eso fue en un par de días y eso no fue así. O sea, el arca fue todo un proceso, eso fue una logística y hubo todas unas instrucciones que Dios le dio. Moisés estuvo pastoreando ovejas en el desierto por 40 años. Pablo estudió 14 años. Jesús se preparó desde su niñez y también en el desierto pasó por un proceso de preparación. Nosotros también, cuando Dios nos llama, pasamos por un proceso de preparación. Puede ser, qué sé yo, estudio, seminario, tenemos mentores que nos ayudan, un proceso financiero donde ya no podemos tener deuda. Tal vez antes vivíamos un estilo de vida donde, olvídate, teníamos el último modelo del carro, el último modelo de qué sé yo, del iPad, que si la ropa de marca y todo, olvídate, último modelo, y ahora no, ahora vivimos sin deudas, ahora vivimos más, ¿verdad? Más estrechitos y estamos más conscientes de los gastos y del budget y el presupuesto y toda la cosa, pero eso es parte de, ¿verdad? Sabes que hay un proceso de educación por el que pasamos, nuestro tiempo, nuestra vida devocional con Él también, en ese tiempo a solas con Él nos va preparando y va trabajando con nosotros muchas áreas, ¿sabes? De nuestro crecimiento, de nuestro carácter, para podernos madurar y entrarnos en un proceso donde, ¿verdad?, podamos vivir esa misión que Él tiene para nosotros. Vamos a pasar por un proceso donde aquí en la iglesia local, en nuestro Jerusalén, nos vamos a ir preparando y vamos a servir, ¿sabes? No podemos pensar, tal vez, que Dios nos va a llevar, qué sé yo, a los confines de la tierra y entonces aquí, donde nosotros estamos, donde Él nos ha sembrado, no estamos sirviendo. Cuando Dios llamaba, y eso lo vemos en la palabra y eso lo aprendimos aquí, ¿verdad? Cuando Dios nos llama y cuando Dios llama a gente en la Biblia, ustedes ven que siempre están trabajando, o estaban pastoreando, o estaban cultivando, o estaban haciendo algo, y ahí reciben el llamado de parte del Señor. Sabes que va a haber un proceso también donde vamos a estar sirviendo, donde vamos a pasar por oportunidades de servicio. Aprovechenlas, no las desaprovechen. Cada oportunidad, cada cosa que Dios ponga en su mano a hacer, háganlo. Eso nos pasó a nosotros, trabajamos con jóvenes, con matrimonios, con todo, y yo decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con allá? Y ahora yo veo, todo lo que tú aprendas en el Señor en su momento dado lo va a usar. De alguna manera o de otra, Él lo va a usar. Y eso que tú estás aprendiendo hoy tiene un propósito. Dios lo va a utilizar. Así que puede ser entrenamiento para el ministerio, seminario, que si te vas a preparar en tus finanzas, vas a prepararte con tus líderes, y pasas por todo ese proceso de sujeción y de sujetarte a las autoridades y de, ¿sabes?, dar fruto y crecer en el Señor. Es un proceso de preparación. ¿Estamos dispuestos a prepararnos? ¿Estoy dispuesto a pasar ese proceso de preparación? En esa etapa de preparación tú desarrollas planes, tú haces una declaración de tu visión, escribes metas. Una de las razones por las cuales mucha gente falla en sus empresas, no solamente en el mundo, qué sé yo, empresas de negocio, sino también empresas ministeriales, es porque no hay un plan. Eso es ahí de la manga production y ya, tú sabes, esto es así, por ahí me tiré y no hay plan, no hay nada, no hay estrategia. No, caramba, siéntese y calcule con el Señor. Este es el costo y cuando, como estábamos leyendo en la porción, él se preparó y miró el costo y vio y esto y aquello. Yo voy a comenzar esta construcción, yo voy a ver qué requiere, qué implica. Entonces tú te sientas con el Señor y tú le pides al Señor dirección y vas haciendo un plan y desarrollando estrategias y escribiendo metas. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? ¿Qué estamos haciendo para planificar o para planear el siguiente paso en esta misión en nuestra vida? ¿Sabes qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando? Y la última pregunta es la pregunta del riesgo.
del riesgo. ¿Qué me está llamando Dios a realizar que requiere fe? Esa pregunta te hago yo a ti. ¿Sabes? Hay veces que Dios nos está llamando a realizar cosas y son cosas que podemos realizar en nuestras propias fuerzas. Amén. Pero hay cosas que tú sabes que tú en tu fuerza no puedes lograr. Hay cosas que tú dices, eso está fuera por completo de mi range. Eso no hay forma ni manera que humanamente hablando yo pueda decir, tú sabes, yo puedo hacer eso y yo lo puedo lograr. No. Hay cosas que requieren que como Pedro, tú sabes, tú camines sobre las aguas por un tiempo y que tú te agarres de la mano del Señor y que tú en fe camines. ¿Sabes? Hay cosas donde tú dices, tú sabes, yo no tengo el recurso, no tengo la capacidad, no, eso definitivamente es Dios. Y para nosotros, por ejemplo, este paso de movernos a Hong Kong, eso es un paso de fe. En mi capacidad y en la capacidad de Edwin no podemos. Eso es, estamos caminando sobre las aguas ahora mismo y creyéndole a Dios. Y lo bonito es que cuando tú caminas dentro de la voluntad del Señor, Él te sostiene de la mano. Y Él te dice, todo va a estar bien, y aunque tú te estás arriesgando y estás caminando sobre las aguas, yo te voy a sostener y todo va a salir bien. Y yo le quiero preguntar a ustedes, si no hubiera ninguna posibilidad que tú fallaras, ¿qué tú te atreverías a hacer? Si sacamos el factor fallar de la ecuación, ¿qué tú harías para Dios? ¿Verdad que sí? A veces lo que nos detiene es el temor a fallar, el miedo y el terror que nos da a lo desconocido y a esto y aquello. Si tú coges ese factor y tú lo sacas del medio, ¿qué tú te atreves a hacer para Dios? ¿Te atreverías a hacer lo que Él te está diciendo que hagas, que tienes que tú lo estás considerando y lo estás pensando y estás ahí como que lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago? Porque sabes que tienes que caminar por encima del agua, por un ratito. ¿Sabes qué tú te atreves a hacer si tú supieras, sin lugar a duda y con toda certeza, que no vas a fallar? Pues eso es lo que Dios te está diciendo en este día. Dios te está diciendo que cuando tú te envuelves con Él y tú caminas en su propósito y tú vives la vida misional, no hay forma en que tú puedas fallar. Sí, que si ocurren cosas, uno comete errores, uno cae y se levanta y toda la cosa, pero ultimadamente, como dice la palabra, no hay manera que falle. No hay manera de que falle. Dios va a estar en esa empresa y la empresa no va a fallar. Amén. Así que, ¿sabes? Con el Señor no hay nada imposible. Lo que sea que Él te está diciendo que tú realices, no es imposible y no va a fallar. Entonces, lo bonito de todo esto es que muchas veces cuando nosotros, ¿verdad?, nos enfrentamos al riesgo, vamos a entender y vamos a aprender que nuestro caminar con el Señor, si no todas, la gran mayoría de las cosas que Él nos va a pedir que hagamos, van a incluir un cierto grado de riesgo y van a incluir fe. En la gran mayoría de las empresas que Dios nos pide que hagamos para Él, si no en todas, nosotros vamos a tener que ejercer nuestra fe y vamos a tener que depender y confiar en Él. A Él le gusta que sea así. A Él le gusta, ¿sabes? Ok, vamos a hacer esto, pero vas a tener que confiar en mí. ¿Confías o no confías? ¿Me crees o no? ¿Te arriesgas o no te arriesgas? ¿Sabes? En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradarlo. Y tenemos que creer que ciertamente, si nos acercamos a Él, Él está ahí. Es lo primero. El que se acerca a Él crea que le hay. Y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, que el galardón, la corona nos espera. Bien, buen siervo fiel. ¿Verdad? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero ese siervo que llega a la meta, llegar a esa meta no es fácil. No es fácil, en esa carrera estamos todos. Todos aquellos que vivimos en nuestro proceso con Cristo, ¿sabe? Y que queremos convertirnos de simplemente creyentes en discípulos,
en verdaderos discípulos, nos tenemos que contestar muchas veces la pregunta de ¿obedezco a Dios y me arriesgo o me quedo en mi zona segura? ¿Obedezco a Dios y me arriesgo o me quedo en mi zona segura? Me quedo en mi seguridad, me quedo en lo que yo conozco, me quedo en mi confort. ¿Doy el paso de fe? ¿Brinco el risco o no? Y vivir la vida misional siempre va a requerir fe y confianza en Dios, no importando las circunstancias. Pero mi pregunta para ustedes es, cuando ustedes ven esa meta y ustedes ven más allá de esa meta, ¿sabe? Ustedes imagínense toda la gente que está más allá de esa meta, de esa misión que ustedes tienen. ¿Qué va a ocurrir si ustedes no van? ¿Qué va a ocurrir si ustedes no llegan? ¿Qué va a ocurrir si no podemos cumplir con esa meta? ¿Sabe? Y eso es lo que yo pienso. Yo pienso cuánta gente está al otro lado. ¿Cuánta gente está allá esperándome y esperando a Edwin? ¿Qué va a ocurrir si nosotros no vamos? ¿Qué va a ocurrir si no llegamos? ¿Qué va a ocurrir si no cumplimos? Si no obedecemos, si decidimos quedarnos en nuestra zona segura y decir, ok, me voy a quedar aquí, no me voy a arriesgar, eso me da tejol, es mucho el costo, el precio es muy grande, no estoy segura ni tan siquiera si Dios me llamó, estoy como que, ok, tengo la carga, pero pues puedo sobrevivir con ella, aunque por las noches no duerma y esté con esa única tensión y toda la cosa de que, Dios mío, millones se pierden, Señor, no tienen Biblia, y dale que es tarde, ok, pero yo me bebo un tecito y de esos de ansiedad y me duermo todas las noches. Y pues ok, no quiero pagar el costo y es mucho sacrificio para prepararme. Y ay no, es mucho riesgo. Y ay, no, yo me quedo aquí que estoy mejor. Ah, son muchos los chavos. Sí, porque las finanzas son un factor también. Que mucha gente dice, era como estábamos hablando de la manzanita, acuérdense de la manzanita. Tal vez no tenga mucha finanza, pero acuérdense que Dios no ve lo de afuera. Dios ve el interior. Y Él puso esa semillita dentro. Y Él es el que va a hacer que esa semilla, ese potencial se dé. ¿Sabes? Para el Señor lo importante no es lo de afuera, es lo de adentro. Y no son las finanzas. Las finanzas nunca van a ser un obstáculo. Cuando decidimos servirle a Dios, Él va a suplir y va a proveer. Y en el proceso vamos a aprender que Él es nuestro proveedor. Él es Jehová Jireh. Y lo vamos a ver en acción, ¿verdad? Cuando confiamos en Él. Pero eso es lo que pensamos. ¿Qué va a ocurrir al otro lado si ese propósito que Dios tenía para mí no se cumple? Y nos consolamos pensando, pues Dios es Dios, va a levantar a otro o a otra que lo haga. Pero tú eres único y única. Y ese propósito de Dios para tu vida es único y eso estaba determinado desde antes que tú nacieras. ¿Tú crees que tú vas a ser feliz si ese propósito no se cumple? ¿Que tú te vas a sentir realizado y realizada en tu vida en el Señor? Sí, amén, somos salvos y lo vamos a ver cara a cara y nos vamos a gozar en el cielo y toda la cosa, pero qué triste es que eso no se cumpla. Y que pues cuando nos hagamos estas preguntas o simplemente no nos las hagamos y dejemos esto dormir y digamos, ok, vamos a seguir año tras año sirviendo al Señor, pero ese sueño se quedó ahí. Y yo te reto a que tú sueñes. Yo te reto a que ese sueño que tú tienes en lo profundo de tu corazón, que lo ha puesto Dios ahí, tú se lo entregues al Señor y tú te decidas a caminar en fe y a obedecerlo. Y que tú digas, ok, Señor, te voy a decir que sí. Y que tú cojas cada una de estas preguntitas y tú en tu corazón las contestes tú con el Señor. Y tú digas amén. Tú sabes, Señor, estas preguntitas, estas son las respuestas y yo voy a caminar contigo. Y cuando tú tengas esto claro, no importa las circunstancias, no importa los obstáculos, no importa los tropiezos, no importa los ataques del enemigo, no importa la oposición y las 40 cosas que se levanten en contra, tú te vas a encaminar hacia esa vida misional, tú te vas a encaminar hacia esa misión, ese propósito que Dios tiene para ti. Y tú vas a cumplir el propósito, vas a llegar a la meta, vas a correr la carrera y vas a llegar hasta el final. ¿Sabes? Y yo creo pues que esa pregunta es una de las preguntas más importantes que nos hacemos en la vida y si hasta este día todavía tú no tienes contestación de qué es lo que el Señor quiere que tú hagas,
urgentemente, métete con Dios y pregúntale, ¿qué tú quieres que yo haga para ti? Una vez que tú sepas, urgentemente, contéstate todas estas preguntas y encamínate hacia tu propósito, hacia tu misión. Que si no todos lo van a entender, como yo decía ahí, mucha gente nos dice, pero es que ustedes de Puerto Rico y parecen musulmanes y van para China. Bien loco. Cuando fuimos al entrenamiento en México, el pastor nos decía, ese llamado de ustedes está bien odd. La palabra es, ¿sabes? Está como que tan extraño. Porque ustedes mejor no se vienen para Nicaragua y nos ayudan a nosotros. Ustedes son bilingües y ustedes son líderes y vénganse para acá con nosotros y nosotros los recibimos en Lifelink para que trabajen con nosotros en la escuela y qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Y mientras estábamos allí, el Señor le habló. Y le dijo, no, ellos van para China. Y después del entrenamiento, él nos dijo, mira, ciertamente Dios ha confirmado en mi corazón y me ha dado convicción de que tiene propósito con ustedes en China y ciertamente ustedes están llamados para allá. O sea, mucha gente tal vez no entienda tu misión, pero el Señor y tú la entienden. Y mientras eso esté claro, está todo bien, ¿verdad que sí? Así que, amén, eso era lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna preguntas, están todos como que, ¡oh! Ahora van a llegar a digerir todo eso, amén. Así que los amo y qué bueno que pudimos compartir esto. Y llévense en todas esas preguntitas y contéstenlas con el Señor. Amén. Dios me los bendiga.